Imagina que vives en un pueblo pequeño. Es Nochebuena. Toda tu familia está reunida, niños jugando, adultos preparando la cena, campanas de la iglesia sonando. Entonces, escuchas algo más. Un sonido bajo, profundo, que viene de todas partes y de ninguna. Tus oídos comienzan a sangrar, tu corazón late desincronizado. Miras a tu familia. Todos están en el suelo, convulsionando, muriendo, y tú sabes que en minutos estarás igual, porque el sonido no se detiene y tu cuerpo no puede soportarlo. El 24 de diciembre de 1912, en el pueblo de San Miguel del Silencio, estado de Guanajuato, México, un experimento acústico mató a 237 personas. Todas murieron entre las 8 y las 10 de la noche, durante la celebración de Nochebuena. Ninguna sobrevivió. Y cuando las autoridades llegaron al día siguiente, encontraron algo imposible. El pueblo entero muerto, pero sin marcas de violencia, sin signos de envenenamiento, sin explicación, solo silencio. Un silencio tan profundo que dolía. San Miguel del Silencio era un pueblo minero fundado en 1842, ubicado en las montañas de Guanajuato, a 80 kilómetros de la capital del estado. El pueblo tenía 300 habitantes permanentes, vivían de la minería de plata. La mina principal, La Esperanza, había sido productiva durante 60 años, pero en 1910 la producción comenzó a caer. Los túneles más profundos tenían problemas estructurales, derrumbes frecuentes, inundaciones. La compañía minera, propiedad de un empresario estadounidense llamado Thomas Blackwell, necesitaba una solución. Blackwell había escuchado sobre nuevas tecnologías de minería, explosivos más eficientes, maquinaria avanzada, y algo que le interesó particularmente: resonancia acústica. Un científico francés llamado Dr. Henri Bémont afirmaba haber desarrollado un método para fracturar roca usando frecuencias sonoras específicas. Sin explosivos, sin maquinaria pesada, solo sonido. Bémont decía que ciertas frecuencias podían hacer que la roca vibrara hasta fracturarse, que era más seguro, más barato, más eficiente. Blackwell lo contactó en septiembre de 1912. Le ofreció $10,000 para probar su tecnología en San Miguel del Silencio. Bémont aceptó. Bémont llegó al pueblo en octubre, con equipo extraño: generadores eléctricos, bocinas metálicas gigantes, cables, instrumentos de medición. Instaló todo en la entrada de la mina La Esperanza. Durante 2 meses realizó pruebas. Generaba sonidos de diferentes frecuencias. Medía cómo la roca respondía. Los habitantes del pueblo escuchaban los sonidos. Eran incómodos. Hacían vibrar las ventanas. Causaban dolor de cabeza. Pero Blackwell les aseguró que era temporal, que cuando el sistema funcionara, la mina sería más productiva, habría más trabajo, más dinero. Los habitantes aceptaron las molestias. Para diciembre, Beaumont anunció que había encontrado la frecuencia correcta: 18 Hz, infrasonido, inaudible para el oído humano conscientemente, pero capaz de hacer vibrar roca a nivel molecular. Blackwell estaba emocionado. Ordenó una demostración completa. Beaumont programó la prueba para el 24 de diciembre, Nochebuena. Pensó que sería simbólico, un regalo para el pueblo, una nueva era de prosperidad. Blackwell estuvo de acuerdo. Invitó a autoridades locales, a inversores, a periodistas. Quería que todos vieran su innovación. Pero Beaumont cometió un error catastrófico. Calculó mal la potencia necesaria. Calculó mal cómo el sonido se propagaría en el valle donde estaba el pueblo. Calculó mal los efectos en tejido humano. A las 8 de la noche del 24 de diciembre activó el sistema. Generadores a máxima potencia, bocinas apuntando hacia la mina, frecuencia de 18 Hz, amplitud máxima. El sonido comenzó, invisible, inaudible, pero letal. Durante los primeros 30 segundos nadie notó nada. Las familias estaban en sus casas, cenando,
celebrando, niños jugando. Entonces comenzaron los síntomas: náusea súbita, desorientación, presión en el pecho, dolor de cabeza explosivo. Los adultos pensaron que era indigestión. Los niños comenzaron a llorar. Entonces comenzó el sangrado: oídos, nariz, ojos, sangre saliendo de todos los orificios. Las personas colapsaron, convulsionaron, sus corazones latían erráticamente, demasiado rápido, demasiado lento, desincronizados. Sus pulmones no podían expandirse correctamente. El sonido estaba haciendo vibrar sus órganos internos, literalmente sacudiéndolos hasta destruirlos. Beaumont, en la entrada de la mina, no escuchaba los gritos. El sonido infrasonoro bloqueaba frecuencias audibles, pero después de 2 minutos comenzó a sentir los efectos él mismo: náusea, presión, sangrado, sangrado nasal. Apagó el sistema inmediatamente, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Corrió hacia el pueblo. Lo que encontró lo destruyó mentalmente. 237 personas, todas muertas o muriendo, en las calles, en las casas, en la iglesia, familias enteras, niños, ancianos, todos. Beaumont colapsó, gritó, pero no había nadie para escucharlo. Solo silencio y muerte. Blackwell había estado en su oficina en la mina durante el experimento, lejos del epicentro del sonido. Sobrevivió. Cuando salió y vio lo que había pasado, huyó. Esa misma noche, tomó un caballo, cabalgó hacia la capital. Nunca regresó. Beaumont permaneció en el pueblo, en shock, rodeado de cadáveres, esperando que alguien viniera, esperando que alguien lo arrestara, lo ejecutara, lo que fuera, porque sabía que había matado a un pueblo entero, con sonido, con ciencia, con arrogancia. Pero antes de continuar con esta historia, por favor, ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Es rápido y gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con la historia. México en 1912 estaba en plena Revolución Mexicana. El país había entrado en conflicto armado en 1910 con el levantamiento contra Porfirio Díaz. Para 1912, Francisco Madero era presidente, pero el país seguía inestable. Rebeliones, violencia, caos económico. En este contexto, las zonas rurales como Guanajuato intentaban mantenerse neutrales, seguir produciendo, seguir viviendo. Las minas de plata eran vitales para la economía local, y los empresarios extranjeros, principalmente estadounidenses, controlaban la mayoría de las operaciones mineras. Thomas Blackwell era uno de esos empresarios. Había nacido en Boston en 1865. Estudió ingeniería en el MIT. Llegó a México en 1892, atraído por las oportunidades en minería. Compró la mina La Esperanza en 1895 por $20,000. Durante 15 años, la mina fue extremadamente rentable. Producía 3 toneladas de plata al mes. Blackwell se hizo rico. Construyó una mansión en la Ciudad de México. Tenía conexiones políticas, poder. Pero en 1910 la producción comenzó a caer. Los túneles superficiales estaban agotados. Los túneles profundos eran peligrosos. Blackwell necesitaba una solución y estaba dispuesto a experimentar. La ciencia acústica estaba en desarrollo a principios del siglo XX. Científicos en Europa y Estados Unidos experimentaban con sonido de formas nuevas. Entendían que el sonido era vibración, que diferentes frecuencias afectaban diferentes materiales, que el infrasonido, frecuencias por debajo de 20 Hz, podía tener efectos poderosos aunque fuera inaudible. Algunos científicos proponían usar sonido para aplicaciones industriales, limpieza, soldadura y fractura de materiales. Pero la tecnología era primitiva, los riesgos eran poco comprendidos y los efectos en humanos eran mayormente desconocidos. El doctor Henry Beaumont era un físico francés nacido en París en 1872. Estudió en la Sorbona, se especializó en acústica.
Durante la primera década del 1900, publicó varios artículos sobre resonancia y fractura de materiales. Su teoría era simple. Cada material tiene una frecuencia de resonancia natural. Si aplicas esa frecuencia con suficiente amplitud, el material vibrará hasta fracturarse. Beaumont había probado esto en laboratorio con vidrio, metal y cerámica, pero nunca con roca a escala industrial, y nunca había considerado seriamente los efectos en tejido biológico. En agosto de 1912, Beaumont presentó un artículo en una conferencia científica en Nueva York. Describió su método de fractura acústica. Afirmó que podía revolucionar la minería, eliminar la necesidad de explosivos peligrosos, reducir costos, aumentar seguridad. Thomas Blackwell asistió a esa conferencia, no por interés científico, sino porque buscaba desesperadamente soluciones para su mina. Cuando escuchó la presentación de Beaumont, vio una oportunidad. Después de la conferencia, se acercó a Beaumont. Le ofreció $10,000 para probar su tecnología en México. Beaumont aceptó inmediatamente. Necesitaba financiamiento. Necesitaba validación práctica de su teoría. Y $10,000 era una fortuna. Beaumont llegó a San Miguel del Silencio en octubre de 1912. Trajo equipo que había diseñado personalmente. 4 generadores eléctricos de corriente alterna, 8 bocinas metálicas de 2 metros de diámetro, cables de cobre, amplificadores, instrumentos de medición de frecuencia y amplitud. El equipo fue instalado en la entrada principal de la mina La Esperanza. Beaumont pasó 2 semanas calibrando, midiendo la composición de la roca, calculando la frecuencia de resonancia. Realizó pruebas iniciales con baja potencia. Los resultados fueron prometedores. La roca vibraba. Pequeñas fracturas aparecían. Beaumont estaba emocionado. Blackwell estaba impaciente. Durante noviembre, Beaumont aumentó gradualmente la potencia. Las pruebas se realizaban durante el día. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar efectos. Cuando el sistema estaba activo, sentían vibraciones. Ventanas temblaban. Objetos caían de estantes. Algunos reportaron náusea leve, dolor de cabeza. Beaumont les aseguró que era normal, que las vibraciones eran parte del proceso, que no había peligro. Los habitantes confiaron. Beaumont era un científico, un doctor, sabía lo que hacía, o eso pensaban. Lo que Beaumont no entendía completamente era cómo el sonido se propagaría en el valle. San Miguel del Silencio estaba rodeado de montañas. El valle formaba una especie de cuenco natural. Cuando el sonido era generado en la entrada de la mina, no solo viajaba hacia la roca, rebotaba en las montañas, se amplificaba, se concentraba en el pueblo. Beaumont había calculado la dispersión del sonido en campo abierto, pero no en un valle cerrado. Este error sería fatal. Para principios de diciembre, Beaumont creía haber encontrado la frecuencia óptima, 18 Hz. Pruebas mostraban que esta frecuencia causaba máxima resonancia en la roca de la mina. Beaumont propuso una demostración completa, máxima potencia, duración de 5 minutos, suficiente para fracturar una sección significativa de roca. Blackwell estuvo de acuerdo, pero quería hacer un evento de esto. Invitar a inversores, mostrar que su mina estaba adoptando tecnología de vanguardia. Programaron la demostración para el 24 de diciembre, Nochebuena. Blackwell pensó que sería memorable. Tenía razón, pero no de la forma que imaginó. Los habitantes del pueblo no fueron informados sobre la demostración completa. No se les dijo que la potencia sería 10 veces mayor que en las pruebas anteriores. No se les dijo que la duración sería más larga. No se les advirtió que debían evacuar. Simplemente se les dijo que habría otra prueba esa noche. La mayoría decidió ignorarlo. Era Nochebuena. Tenían celebraciones, familias reunidas, cenas preparadas. No iban a dejar que un experimento minero arruinara su noche. Beaumont pasó el día del 24 preparando el equipo, verificó cada conexión, calibró cada generador, ajustó cada bocina. A las 7 de la noche, todo estaba listo. Blackwell llegó con 3 inversores de la Ciudad de México, 2 periodistas y el alcalde de un pueblo vecino. Todos querían ver la revolución en minería.
Beaumont les explicó el proceso. Les mostró los cálculos. Les aseguró que era completamente seguro, que solo afectaría a la roca, que el sonido era inaudible, que no habría peligro para nadie. A las 8 en punto, Beaumont activó el sistema. Los generadores rugieron, las bocinas vibraron, pero no se escuchaba nada, solo un silencio extraño, pesado. Los inversores miraban hacia la mina, esperando ver algo. Beaumont les explicó que los efectos tomarían tiempo, que la roca necesitaba acumular vibración, que en 5 minutos verían fracturas. Todos esperaron, observando, sin saber que a 800 metros de distancia, en el pueblo, 237 personas estaban muriendo. El infrasonido de 18 Hz viajó desde las bocinas, entró en la mina, pero también se dispersó por el valle. Las montañas lo reflejaron, lo amplificaron, lo concentraron directamente sobre San Miguel del Silencio. La intensidad en el pueblo era 5 veces mayor que en la mina, suficiente para causar resonancia no solo en roca, sino en tejido humano, en órganos, en huesos. El cuerpo humano tiene frecuencias de resonancia. El globo ocular resuena a 18 Hz, los pulmones a 4 a 8 Hz, el corazón a 5 Hz. Cuando expones el cuerpo a 18 Hz a alta amplitud, múltiples órganos entran en resonancia destructiva simultáneamente. Los habitantes del pueblo no tuvieron oportunidad. El sonido era invisible, inaudible, pero devastador. En 30 segundos, todos sintieron náusea. En 1 minuto comenzó el sangrado. En 2 minutos comenzaron las convulsiones. En 5 minutos, cuando Beaumont apagó el sistema, 237 personas estaban muertas o muriendo. Y el científico que había prometido revolucionar la minería había creado la peor tragedia acústica de la historia. Fase 1. Los primeros 30 segundos. 8 de la noche del 24 de diciembre de 1912. En San Miguel de Silencio, 237 personas celebraban Nochebuena. 142 estaban en sus casas, 53 en la iglesia del pueblo para la misa de medianoche anticipada, 28 en la cantina local, 14 en las calles caminando entre celebraciones. Todos estaban vivos, todos estaban felices, todos tenían menos de 5 minutos de vida. En la entrada de la mina La Esperanza, a 800 metros del centro del pueblo, el doctor Henry Beaumont activó su sistema acústico. 4 generadores eléctricos comenzaron a funcionar a máxima capacidad. 8 bocinas metálicas gigantes comenzaron a emitir una frecuencia de 18 Hz, amplitud de 140 decibeles, infrasonido puro, invisible, inaudible, pero físicamente presente. Las ondas sonoras viajaron en todas direcciones, hacia la mina, hacia el valle, hacia las montañas y hacia el pueblo. Durante los primeros 10 segundos, nadie en el pueblo notó nada. Las conversaciones continuaban, los niños jugaban, la misa seguía. Pero entonces, sutilmente, las cosas comenzaron a cambiar. Las velas en la iglesia comenzaron a parpadear, no por viento, sino por vibración del aire. Los vasos en las mesas comenzaron a temblar, ligeramente, creando pequeñas ondas en el agua. Las ventanas vibraban, produciendo un zumbido apenas audible. Algunos habitantes notaron, comentaron: «Otra prueba de la mina. Qué molesto en Nochebuena», pero no le dieron importancia. No sabían que sus cuerpos ya estaban siendo afectados. A los 20 segundos, los primeros síntomas aparecieron. En la iglesia, una mujer de 32 años llamada María Sánchez sintió náusea súbita. Pensó que era el incienso, demasiado fuerte. Intentó ignorarlo, pero la náusea aumentó, rápidamente. En 30 segundos estaba doblada sobre el banco, vomitando. Otras 5 personas en la iglesia sintieron lo mismo. En las casas, niños comenzaron a llorar, sin razón aparente, solo una sensación de malestar profundo
inexplicable. En la cantina, un hombre de 40 años llamado José Ramírez sintió presión en el pecho, como si algo pesado estuviera sobre él. Intentó respirar profundo. No pudo. Sus pulmones no se expandían completamente. Fase 2. El primer minuto. Colapso inicial. A los 40 segundos, el sangrado comenzó. María Sánchez, todavía doblada sobre el banco de la iglesia, sintió algo caliente en su oreja. Tocó. Sangre. Sangre saliendo de su oído derecho. Gritó, pero su grito fue interrumpido por sangre saliendo de su nariz, abundante, imparable. El padre Domingo Ruiz, quien dirigía la misa, vio a María, corrió hacia ella, pero entonces sintió lo mismo. Sangre de sus oídos, de su nariz. Miró a la congregación. Todos sangraban. 53 personas, todas simultáneamente. Sangre goteando sobre los bancos, sobre el suelo, sobre sus ropas. En las casas, las familias experimentaban lo mismo. La familia Hernández, padre, madre, 3 hijos. A los 50 segundos, el hijo menor de 7 años comenzó a sangrar por los oídos. Su madre gritó, corrió hacia él. Pero entonces ella también comenzó a sangrar. Por los oídos, por la nariz, por los ojos, sangre mezclándose con lágrimas. El padre intentó levantarse para buscar ayuda. Colapsó, sus piernas no respondían. La presión en su pecho era insoportable. Su corazón latía erráticamente. 120 pulsaciones, 150, 200, demasiado rápido, desincronizado. En la cantina, el caos era total. 28 hombres, todos adultos, todos fuertes, todos colapsaron casi simultáneamente. José Ramírez cayó de su silla, convulsionando. Su cuerpo se sacudía violentamente. Pero no eran convulsiones epilépticas, eran vibraciones. Su cuerpo entero vibraba, como si algo invisible lo estuviera sacudiendo desde adentro. Otros hombres intentaron ayudarlo, pero ellos también comenzaron a convulsionar, a vibrar. Sus órganos internos resonaban con el infrasonido. Sus pulmones, sus corazones, sus cerebros, todo vibrando a 18 Hz, frecuencia letal. Fase 3, el segundo minuto, destrucción orgánica. A los 90 segundos, los efectos se intensificaron dramáticamente. El infrasonido no solo causaba sangrado y convulsiones, estaba destruyendo órganos desde adentro. Los globos oculares, que resuenan naturalmente a 18 Hz, comenzaron a vibrar violentamente. En la iglesia, un hombre de 50 años llamado Antonio López sintió presión extrema en sus ojos, como si fueran a explotar. Gritó, puso sus manos sobre su cara, pero no pudo detener lo que pasó después. Sus ojos comenzaron a sangrar. No lágrimas de sangre, sangre pura, saliendo de los conductos lagrimales, saliendo de los vasos sanguíneos rotos en la esclerótica. Antonio cayó al suelo, ciego, agonizando. Los pulmones de las víctimas no podían funcionar correctamente. El infrasonido creaba ondas de presión que interferían con la expansión y contracción normal. Las personas intentaban respirar, pero el aire no entraba, o entraba demasiado rápido, o no salía. La familia Hernández, todavía en su mesa de cena, todos jadeaban, buscando aire. El padre intentó abrir una ventana, pensó que necesitaban aire fresco, pero no era falta de oxígeno, era que sus pulmones no podían procesarlo. Colapsó junto a la ventana, asfixiándose, no por falta de aire, sino porque su cuerpo había olvidado cómo respirar. Los corazones eran los más afectados. El corazón humano late a aproximadamente 60 a 100 pulsaciones por minuto, pero el infrasonido de 18 Hz creaba una frecuencia de interferencia. Los corazones intentaban sincronizarse con el sonido, latiendo más rápido,
Más rápido, 200 pulsaciones, 300, imposible de sostener. En la cantina, José Ramírez sintió su corazón acelerarse, luego desacelerarse, luego detenerse, luego latir erráticamente. Su cerebro enviaba señales, pero el corazón no respondía correctamente. A los 120 segundos, su corazón se detuvo completamente. Paro cardíaco. José fue el primero en morir, pero no el último. Fase 4. El tercer minuto. Muerte masiva. Entre los 120 y los 180 segundos, la mayoría de las muertes ocurrieron. En la iglesia, 53 personas habían colapsado. El padre Domingo intentó rezar, pero no podía hablar. Su garganta estaba llena de sangre. Intentó levantarse, no pudo. Su cuerpo no respondía. Miró a su congregación, todos en el suelo, convulsionando, sangrando, muriendo. Intentó entender qué estaba pasando. ¿Era un castigo divino? ¿Era el fin del mundo? ¿Era un ataque? No tenía respuestas, solo dolor. Y entonces, a los 150 segundos, su corazón se detuvo. El padre Domingo murió en su propia iglesia, en Nochebuena, rodeado de su congregación muerta. En las casas, familias enteras murieron juntas. La familia Hernández, padre, madre, 3 hijos, todos colapsados en su comedor. La mesa todavía puesta, la cena todavía caliente, pero nadie vivo para comerla. La familia Morales, abuelos, padres, 4 hijos, todos en la sala, rodeando el árbol de Navidad, regalos sin abrir debajo, pero nadie vivo para abrirlos. La familia Gutiérrez, tíos, primos, 10 personas en total, todos muertos en la cocina, algunos todavía sosteniendo utensilios, algunos todavía con comida en sus bocas. Muerte instantánea, sin tiempo para entender, sin tiempo para despedirse. En la cantina, los 28 hombres murieron en diferentes momentos, entre los 120 y los 180 segundos. Algunos por paro cardíaco, otros por asfixia, otros por hemorragia cerebral. El infrasonido había causado que los vasos sanguíneos en sus cerebros se rompieran, sangre llenando sus cráneos, presión aumentando, conciencia desapareciendo. El último en morir fue un hombre de 25 años llamado Carlos Méndez. Había sido el más fuerte, el más saludable, pero eso no importó. A los 175 segundos, su cerebro dejó de funcionar. Carlos cayó sobre la barra, muerto. Fase 5. Los últimos 2 minutos. Los sobrevivientes temporales. No todos murieron en los primeros 3 minutos. 14 personas, las que estaban en las calles cuando el experimento comenzó, estaban más lejos del epicentro del sonido. Recibieron dosis menores de infrasonido, suficiente para causar síntomas severos, pero no muerte inmediata. Estas 14 personas tuvieron tiempo para entender que algo terrible estaba pasando. Tuvieron tiempo para intentar escapar. Tuvieron tiempo para sentir terror. Un hombre de 30 años llamado Roberto Silva estaba caminando hacia su casa cuando comenzó el experimento. A los 30 segundos sintió náusea. A los 60 comenzó a sangrar. A los 90 cayó de rodillas. Pero no perdió la conciencia. Miró alrededor. Vio a otras personas en las calles, todas colapsadas, todas sangrando. Intentó gritar por ayuda, pero su voz no salía. Intentó levantarse, sus piernas temblaban. Logró ponerse de pie. Comenzó a caminar, tambaleándose, hacia la salida del pueblo, hacia cualquier lugar lejos de ahí. Pero el infrasonido lo seguía, llenaba todo el valle. No había escape. Roberto caminó 50 metros. Entonces colapsó nuevamente. Esta vez no se levantó. Su corazón, debilitado por 3 minutos de latidos erráticos, finalmente se rindió. Roberto murió en la calle, a 100 metros de su casa, donde su esposa y 2 hijos ya estaban muertos, esperándolo para la cena de Nochebuena que nunca compartirían. De las 14 personas en las calles,
todas murieron antes de los 5 minutos. La última fue una niña de 12 años llamada Elena Ramírez. Había estado jugando afuera con su perro. Cuando comenzó el experimento, su perro huyó inmediatamente. Los animales pueden escuchar infrasonido mejor que los humanos. Pueden sentir el peligro. El perro corrió hacia las montañas. Elena intentó seguirlo, pero los síntomas la alcanzaron: náusea, sangrado, convulsiones. Elena cayó a 200 metros del centro del pueblo, lejos de su familia, lejos de su casa, sola. A los 4 minutos y 50 segundos, su corazón se detuvo. Elena fue la última en morir. La víctima 237. Fase 6. El silencio después. A los 5 minutos exactos, el Dr. Beaumont apagó el sistema. Los generadores se detuvieron. Las bocinas dejaron de vibrar. El infrasonido cesó. Silencio. Silencio total. Beaumont esperó, mirando hacia la mina. Esperando ver fracturas en la roca, esperando ver el éxito de su experimento. Los inversores esperaban también, impacientes. Uno de ellos preguntó: ¿funcionó? Beaumont respondió: necesitamos inspeccionar la mina, pero los cálculos sugieren que sí. Entonces, Beaumont notó algo extraño. Silencio, demasiado silencio. Normalmente, desde la mina se podían escuchar sonidos del pueblo, conversaciones distantes, música, campanas de la iglesia. Pero ahora, nada. Silencio absoluto. Beaumont sintió un escalofrío. Algo estaba mal, muy mal. Le dijo a Blackwell: voy a revisar el pueblo, asegurarme de que todo está bien. Blackwell, preocupado por primera vez, asintió: ve, rápido. Beaumont corrió hacia el pueblo, 800 metros. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Cuando llegó a las primeras casas, vio las ventanas rotas, vio sangre en las paredes, vio cuerpos en las calles. Su corazón se detuvo, no literalmente, pero sintió como si lo hiciera. Corrió hacia la primera casa, abrió la puerta. La familia Hernández, todos muertos. Corrió hacia la segunda casa, la familia Morales, todos muertos. Corrió hacia la iglesia, 53 cuerpos, todos muertos. Corrió hacia la cantina, 28 hombres, todos muertos. Beaumont cayó de rodillas en medio de la calle, rodeado de cadáveres, rodeado de silencio, rodeado de la evidencia de su crimen, porque eso era un crimen. Había matado a 237 personas, con su experimento, con su arrogancia, con su ciencia. Gritó, un grito que nadie escuchó, porque no había nadie vivo para escucharlo. Solo él y los muertos, y el silencio más profundo que había experimentado, el silencio de un pueblo entero muerto en Nochebuena. La huida de Blackwell. Cuando el Dr. Beaumont no regresó después de 30 minutos, Thomas Blackwell supo que algo había salido terriblemente mal. Los inversores estaban impacientes. Querían ver los resultados, querían inspeccionar la mina, pero Blackwell sentía un terror creciente. Finalmente, uno de los inversores dijo: voy al pueblo a ver qué pasa. Blackwell intentó detenerlo. Espere, déjeme ir primero. Pero el inversor ya estaba caminando. Blackwell lo siguió, junto con los otros 2 inversores, los 2 periodistas y el alcalde. Cuando llegaron al pueblo, encontraron a Beaumont de rodillas en la calle, rodeado de cuerpos, murmurando: los maté a todos, Dios mío, los maté. Uno de los inversores vomitó inmediatamente. Los periodistas quedaron paralizados.
El alcalde comenzó a gritar. ¿Qué hicieron? ¿Qué demonios hicieron? Blackwell no respondió. Solo miró. 237 personas, todas muertas. Su experimento, su responsabilidad. Entonces Blackwell tomó una decisión cobarde pero calculada. Se volteó, caminó rápidamente de regreso hacia la mina. Uno de los periodistas le gritó, ¿A dónde va? Blackwell no respondió. Llegó a la mina, tomó su caballo y cabalgó hacia la capital de Guanajuato, hacia la Ciudad de México, hacia Estados Unidos. Huyó. Esa misma noche, abandonó todo, su mina, su inversión, su responsabilidad, y nunca regresó a México. Los inversores, los periodistas y el alcalde permanecieron en el pueblo, en shock, intentando entender qué hacer. El alcalde finalmente reaccionó. Necesitamos reportar esto. Necesitamos traer autoridades, médicos, policía. Uno de los periodistas, un hombre llamado Ernesto Vega, dijo, «Voy a escribir sobre esto. El mundo necesita saber lo que pasó aquí». Pero el otro periodista, Miguel Soto, dijo, ¿escribir qué? ¿Que un experimento científico mató a un pueblo entero? ¿Quién nos va a creer? Tenía razón. La historia era tan increíble que parecía ficción. El descubrimiento oficial. El 25 de diciembre, día de Navidad, las autoridades de Guanajuato fueron notificadas. Un telegrama del alcalde del pueblo. Tragedia en San Miguel del Silencio. Pueblo entero muerto. Causa desconocida. Requiere investigación inmediata. El gobernador de Guanajuato, don Alberto Fuentes, envió un destacamento de 20 soldados y 3 médicos. Llegaron al pueblo a las 2 de la tarde. Lo que encontraron los horrorizó. 237 cuerpos. En casas, en la iglesia, en la cantina, en las calles. Todos con sangre seca en oídos, nariz y ojos. Todos con expresiones de terror y dolor, pero sin marcas de violencia externa. Sin heridas de bala, sin heridas de cuchillo, sin signos de envenenamiento por ingestión. Los médicos estaban confundidos. Uno de ellos, el doctor Rafael Mendoza, examinó varios cuerpos. Escribió en su informe, causa de muerte desconocida. Los cuerpos presentan hemorragia interna masiva, sangrado de oídos, nariz y ojos. Posible ruptura de vasos sanguíneos por presión extrema, pero sin fuente externa de presión identificable. Fenómeno inexplicable. El doctor Beaumont todavía estaba en el pueblo. Había pasado la noche ahí, rodeado de los muertos. Cuando los soldados llegaron, lo encontraron sentado en la iglesia, entre los cadáveres, murmurando. Los soldados lo arrestaron inmediatamente. Lo llevaron ante el comandante del destacamento, capitán Ernesto Rojas. Beaumont confesó todo: el experimento, el infrasonido, el error de cálculo. El capitán Rojas no entendía completamente. ¿Me está diciendo que mató a estas personas con sonido? Beaumont asintió. Sí, con sonido, infrasonido, 18 Hz. No calculé la amplificación del valle, no consideré los efectos en humanos. Soy un asesino, arréstenme, ejecútenme, lo que sea. El capitán Rojas escribió un informe detallado, lo envió al gobernador. El gobernador lo leyó y tomó una decisión. Esta historia no podía hacerse pública. México estaba en medio de una revolución. El país ya tenía suficientes problemas. Una tragedia como esta, causada por un experimento científico extranjero, sería un escándalo internacional. Dañaría la reputación de México, asustaría a inversores, causaría pánico. El gobernador ordenó silencio absoluto. La versión oficial. El 28 de diciembre, el gobierno de Guanajuato emitió un comunicado oficial. San Miguel del Silencio había sufrido una epidemia fulminante de origen desconocido. 237 personas habían muerto en cuestión de horas. Los cuerpos fueron incinerados inmediatamente para prevenir propagación.
El pueblo fue declarado zona de cuarentena. Nadie podía entrar. La investigación continuaba. Esta era la versión oficial. Una mentira, pero una mentira conveniente. El doctor Beaumont fue arrestado, pero no por asesinato, por negligencia científica causando muerte accidental. Fue llevado a la Ciudad de México, encarcelado, pero nunca fue juzgado públicamente. El gobierno no quería un juicio, no quería atención. Beaumont permaneció en prisión durante 6 meses. Luego, misteriosamente, fue liberado, deportado a Francia, con la condición de nunca regresar a México, nunca hablar de lo que había pasado. Beaumont aceptó. Regresó a Francia en julio de 1913. Vivió hasta 1948. Nunca volvió a trabajar en ciencia. Nunca volvió a hablar públicamente sobre San Miguel del Silencio. Pero en sus diarios personales, encontrados después de su muerte, escribió: «He matado a más personas que muchos asesinos en serie, pero lo hice con ciencia, con buenas intenciones. Eso no me hace menos culpable. Vivo cada día con sus gritos en mi cabeza, gritos que nunca escuché, pero que sé que existieron». Thomas Blackwell nunca fue arrestado. Huyó a Estados Unidos. Cambió su nombre a Thomas Black. Se mudó a California. Vivió con identidad falsa hasta su muerte en 1932. En su testamento, dejó una carta confesando su participación en la tragedia de San Miguel, pero la carta fue suprimida por su familia. No fue hecha pública hasta 1985, cuando un historiador la encontró en archivos familiares. Las familias y el olvido. Las 237 víctimas tenían familias extendidas, primos, tíos, abuelos que vivían en otros pueblos. Cuando se enteraron de las muertes, exigieron respuestas, exigieron ver los cuerpos, pero les dijeron que habían sido incinerados, por razones sanitarias. No había cuerpos que ver, no había tumbas que visitar, solo cenizas, enterradas en una fosa común sin marcar. Algunas familias no aceptaron la versión oficial, investigaron, hablaron con los periodistas que habían estado ahí, con el alcalde, con los soldados. Escucharon rumores sobre un experimento, sobre sonido, sobre un científico francés. Pero cuando intentaron presentar denuncias, fueron silenciadas, amenazadas. Una familia, los Ramírez, intentó contratar un abogado. El abogado fue visitado por agentes del gobierno. Le advirtieron que dejara el caso. El abogado renunció. Las familias finalmente se rindieron. No tenían poder, no tenían recursos, no tenían voz. San Miguel del Silencio fue abandonado. Nadie quería vivir ahí. Nadie quería trabajar en la mina. El pueblo quedó vacío. Los edificios se deterioraron. La naturaleza reclamó las calles. Para 1920, San Miguel del Silencio era un pueblo fantasma. Literalmente. Y según reportes de viajeros que pasaban cerca, el silencio en ese lugar era antinatural, profundo, perturbador, como si el sonido mismo evitara ese valle. Primeros fenómenos reportados. En 1915, 3 años después de la tragedia, un grupo de mineros intentó reabrir la mina La Esperanza. La compañía había sido vendida a nuevos dueños. Los nuevos dueños no conocían la historia completa, solo sabían que la mina había sido abandonada. Contrataron a 20 mineros, los enviaron a San Miguel del Silencio. Los mineros llegaron, instalaron un campamento, comenzaron a trabajar. Pero después de 3 días, todos los mineros se fueron. Reportaron experiencias extrañas. Durante la noche, escuchaban algo, no un sonido audible, sino una presencia, una presión. Como si algo invisible estuviera presionando sus cuerpos. Algunos despertaban con sangrado nasal, otros con dolor de cabeza severo, otros con náusea inexplicable. Todos sentían que algo estaba mal con ese lugar, que algo invisible los estaba afectando. Los mineros se negaron a regresar. La mina nunca fue reabierta. En 1922, un investigador paranormal llamado Sebastián Mora visitó San Miguel del Silencio.
Había escuchado rumores sobre el pueblo. Quería documentar si había actividad paranormal. Llegó con equipo básico: una cámara, una grabadora, un termómetro. Pasó una noche en el pueblo. Lo que experimentó lo convenció de que algo persistía ahí. Mora reportó que el silencio en el pueblo era absoluto. No había insectos, no había pájaros, no había viento, solo silencio. Pero no un silencio pacífico, un silencio opresivo, que presionaba los oídos, que causaba malestar físico. Mora intentó grabar audio, pero su grabadora no funcionó correctamente. Solo capturó estática, y debajo de la estática, algo más. Un tono bajo, apenas perceptible, 18 Hz, el mismo infrasonido que había matado a 237 personas. Todavía ahí, todavía activo, de alguna forma. Mora también reportó sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar, náusea leve. Exactamente los mismos síntomas iniciales que las víctimas habían experimentado. Mora salió del pueblo después de 6 horas. Se negó a regresar. Escribió un artículo sobre su experiencia. Tituló el artículo San Miguel del Silencio, el pueblo donde el sonido mató y todavía persiste. El artículo fue publicado en una revista de parapsicología. Fue ignorado por la comunidad científica, pero en círculos paranormales se convirtió en referencia obligada. Décadas de silencio antinatural. San Miguel del Silencio permaneció abandonado durante décadas. Entre 1913 y 1980, nadie vivió en el pueblo. Los edificios colapsaron lentamente. La iglesia perdió su techo en 1935. La cantina se derrumbó en 1948. Las casas fueron consumidas por la vegetación. Pero algo en el pueblo nunca cambió: el silencio. Un silencio tan profundo que los viajeros que pasaban cerca lo sentían físicamente, como presión en los oídos, como ausencia de vida. Los lugareños de pueblos vecinos desarrollaron supersticiones sobre San Miguel del Silencio. Decían que estaba maldito, que las almas de las 237 víctimas vagaban ahí, que si entrabas podías escuchar sus gritos, pero no con los oídos, con el cuerpo. Decían que el silencio del pueblo no era ausencia de sonido, era presencia de un sonido que no podías escuchar, un sonido que te mataba lentamente. Los padres advertían a sus hijos: nunca vayan a San Miguel, el silencio ahí te come desde adentro. Durante los años 50, biólogos notaron algo extraño. En un radio de 2 kilómetros alrededor de San Miguel del Silencio no había vida animal, ni pájaros, ni insectos, ni roedores, nada. La vegetación crecía, pero sin fauna, como si los animales supieran instintivamente que ese lugar era peligroso. Un estudio realizado en 1958 por la Universidad de Guanajuato intentó explicar esto. Tomaron muestras de suelo, analizaron el agua, buscaron contaminantes. No encontraron nada químicamente anormal, pero cuando intentaron llevar animales de laboratorio al área, los animales se negaron. Ratas, conejos, perros, todos mostraban pánico extremo cuando se acercaban al pueblo, como si sintieran algo que los humanos no podían detectar conscientemente. Testimonios detallados de visitantes. Testimonio 1. Año 1973. El equipo de documentalistas. En agosto de 1973, un equipo de documentalistas de la Ciudad de México decidió hacer un filme sobre pueblos fantasma de México. San Miguel del Silencio estaba en su lista. El equipo consistía en 4 personas: el director Javier Morales, el camarógrafo Luis Herrera, la productora Carmen Ruiz y el técnico de sonido Roberto Silva. Llegaron al pueblo el 15 de agosto a las 10 de la mañana. Planeaban filmar durante todo el día, salir antes del anochecer. Durante las primeras 2 horas, todo pareció normal.
Filmaron los edificios en ruinas, la iglesia colapsada, las casas abandonadas. Carmen comentó: «Es triste, pero no da miedo. Solo es un pueblo viejo». Pero entonces Roberto, el técnico de sonido, notó algo. Estaba monitoreando los niveles de audio con audífonos profesionales. Dijo: «Hay algo raro con el sonido aquí». Javier preguntó: «¿Qué quieres decir?». Roberto respondió: «No hay sonido ambiental, nada, ni viento, ni insectos, ni pájaros. Es como estar en una cámara anecoica, pero estamos al aire libre». Roberto decidió hacer una prueba. Colocó su micrófono direccional en diferentes lugares. Grabó durante 5 minutos en cada ubicación. Cuando reprodujo las grabaciones, todos escucharon lo mismo: silencio. Pero no silencio normal, silencio con presencia, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. Y debajo del silencio, apenas perceptible, un tono, bajo, continuo. Roberto ajustó los filtros de su equipo, aisló el tono, 18 Hz, infrasonido, el mismo que había matado a 237 personas 61 años antes. A las 2 de la tarde, Carmen comenzó a sentirse mal, náusea, dolor de cabeza, presión en el pecho. Pensó que era el calor, pero Luis también comenzó a sentir lo mismo. Javier decidió que debían irse. «Terminemos rápido y salgamos». Pero Roberto insistió en grabar más. «Esto es evidencia científica, necesitamos documentarlo». Grabó durante 30 minutos más. Durante ese tiempo, todos los miembros del equipo desarrollaron síntomas: náusea, mareo, sangrado nasal leve, taquicardia. Finalmente, a las 3 de la tarde, salieron del pueblo. Los síntomas disminuyeron gradualmente. Cuando revisaron el material filmado días después, notaron algo perturbador. En varias tomas, especialmente las de la iglesia, había distorsiones visuales, como ondas, como si el aire mismo estuviera vibrando. Y en el audio, el tono de 18 Hz estaba presente en todas las grabaciones, constante, ininterrumpido, como si el experimento de 1912 nunca hubiera terminado, como si el infrasonido siguiera activo, perpetuamente. El documental nunca fue completado. Javier decidió que era demasiado peligroso, que exponer a más personas al pueblo sería irresponsable, pero guardó las grabaciones. En 2005, las donó a un archivo de fenómenos anómalos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las grabaciones fueron analizadas por expertos en acústica. Confirmaron la presencia de infrasonido de 18 Hz, sin fuente identificable, sin explicación. Testimonio 2. Año 1998. La expedición científica. En marzo de 1998, un equipo de físicos acústicos de la Universidad de Guanajuato obtuvo permiso para realizar un estudio exhaustivo de San Miguel del Silencio. El equipo estaba liderado por el Dr. Fernando Castillo, especialista en acústica ambiental. El equipo incluía 3 técnicos y equipo avanzado de medición. Llegaron al pueblo el 10 de marzo. Instalaron sensores en múltiples ubicaciones. Planeaban monitorear durante una semana. Los resultados fueron inmediatos y perturbadores. Los sensores detectaron infrasonido constante. 18 Hz. Amplitud variable entre 80 y 100 decibeles. Suficiente para causar malestar. No suficiente para causar muerte inmediata, pero suficiente para causar daño con exposición prolongada. El doctor Castillo estaba confundido. No hay fuente, no hay generadores, no hay maquinaria. ¿De dónde viene este sonido? El equipo realizó mediciones geológicas. Buscaron cavernas subterráneas que pudieran actuar como resonadores naturales. No encontraron nada. Buscaron actividad sísmica que pudiera generar vibraciones. La actividad era normal. Nada que explicara el infrasonido. Buscaron fuentes electromagnéticas que pudieran interferir con el equipo. Nada. El infrasonido era real, medible, pero sin fuente identificable. Durante el tercer día,
Uno de los técnicos, llamado Miguel Ángel Torres, comenzó a sentirse severamente enfermo. Náusea extrema, sangrado nasal abundante, taquicardia de 160 pulsaciones por minuto. El doctor Castillo lo evacuó inmediatamente. Miguel fue llevado al hospital en Guanajuato. Los médicos diagnosticaron exposición a infrasonido de alta intensidad. Miguel se recuperó después de 3 días, pero reportó efectos persistentes, tinnitus crónico, sensibilidad a sonidos fuertes, ansiedad inexplicable. El doctor Castillo decidió terminar el estudio prematuramente. No vale la pena arriesgar más vidas. Recogieron el equipo. Salieron del pueblo el 14 de marzo. En su informe final, Castillo escribió: San Miguel del Silencio presenta un fenómeno acústico anómalo persistente. Infrasonido de 18 Hz sin fuente identificable. La hipótesis más plausible es que el experimento de 1912 alteró permanentemente las propiedades acústicas del valle. Posiblemente creó una resonancia autosostenida. Recomiendo que el área sea declarada zona de exclusión. La exposición prolongada es peligrosa para la salud humana. El gobierno de Guanajuato aceptó la recomendación. En 1999, San Miguel del Silencio fue oficialmente declarado zona de riesgo acústico. Se colocaron carteles en los accesos: peligro, infrasonido, prohibido el paso. Pero no se explicó la historia completa. No se mencionó el experimento. No se mencionó las 237 víctimas. Solo advertencias genéricas. Teoría sobre la persistencia del fenómeno. Teoría física. Resonancia autosostenida del valle. El doctor Castillo y otros físicos acústicos proponen que el valle donde está San Miguel del Silencio tiene propiedades geométricas únicas. Cuando el Dr. Beaumont generó el infrasonido de 18 Hz a alta amplitud en 1912, creó una onda estacionaria en el valle. Esta onda rebotó entre las montañas, se amplificó y de alguna forma entró en un estado de resonancia autosostenida, como una campana que sigue vibrando mucho después de ser golpeada. Pero en este caso, la campana es el valle entero, y la vibración nunca se detiene completamente. Esta teoría explicaría por qué el infrasonido persiste sin fuente activa, pero no explica cómo una resonancia puede mantenerse durante más de 100 años sin energía externa. Teoría geológica: activación de resonancia cristalina. Algunos geólogos proponen que el infrasonido de 1912 activó resonancia en formaciones cristalinas subterráneas. La región de Guanajuato tiene depósitos minerales extensos: cuarzo, calcita. Estos minerales tienen propiedades piezoeléctricas, pueden generar electricidad cuando se comprimen y pueden vibrar cuando se exponen a campos eléctricos. La teoría propone que el infrasonido inicial causó que estas formaciones comenzaran a vibrar, y que la vibración genera campos eléctricos que mantienen la vibración, un ciclo autosostenido. Esta teoría es especulativa, pero explicaría la persistencia del fenómeno. Teoría paranormal: energía residual de trauma masivo. Investigadores paranormales proponen que la muerte simultánea de 237 personas creó una impresión energética en el lugar. Según esta teoría, el trauma extremo puede dejar marcas en el ambiente, no físicas, sino energéticas. El infrasonido que mató a las víctimas quedó grabado en el valle y se reproduce constantemente como una grabación en loop. Esta teoría no tiene base científica, pero es popular en círculos paranormales y explicaría por qué el fenómeno parece estar ligado específicamente a la fecha del experimento. Testigos reportan que el infrasonido es más intenso alrededor del 24 de diciembre, como si el aniversario amplificara el fenómeno. Teoría híbrida: alteración permanente del espacio acústico. Algunos investigadores proponen una teoría que combina física y elementos no convencionales. El experimento de 1912 no solo generó infrasonido, alteró permanentemente las propiedades acústicas del espacio en ese valle.
creó una cicatriz en el tejido acústico de la realidad. Esta cicatriz continúa generando infrasonido, no porque haya una fuente física, sino porque el espacio mismo fue dañado. Esta teoría es altamente especulativa, pero explicaría todos los aspectos del fenómeno: la persistencia, la falta de fuente, la intensificación en aniversarios, los efectos en visitantes modernos. En la era de Internet, San Miguel del Silencio se ha vuelto popular entre exploradores urbanos y cazadores de fenómenos paranormales. A pesar de las advertencias oficiales, decenas de personas visitan el pueblo cada año. Muchos reportan experiencias similares: malestar físico, náusea, sangrado nasal, sensación de presión. Pero algunos reportan algo más, algo que no puede ser explicado por infrasonido solo. Varios visitantes reportan escuchar voces, no voces audibles, sino voces que sienten en sus cuerpos, como si las palabras vibraran en sus huesos. Las voces dicen cosas: ayuda, no puedo respirar, duele, haz que pare. Algunos visitantes reportan ver figuras, sombras que se mueven en los edificios en ruinas, figuras que parecen estar corriendo o cayendo o convulsionando, como si estuvieran reviviendo sus últimos momentos. En 2018, una mujer de 32 años llamada Laura Méndez visitó San Miguel del Silencio. Entró al pueblo a las 2 de la tarde. A las 3, su novio, que había esperado fuera del pueblo, la encontró inconsciente en la iglesia en ruinas. Laura fue llevada al hospital. Despertó 6 horas después. Reportó haber experimentado algo inexplicable. Dijo que cuando entró a la iglesia sintió presión extrema. Luego perdió la conciencia. Pero mientras estaba inconsciente, tuvo una visión. Vio a la iglesia llena de gente, familias, niños, todos celebrando. Entonces vio el momento en que murieron, todos simultáneamente, cayendo, sangrando, convulsionando. Laura dijo: no fue un sueño, fue como estar ahí, como experimentar su muerte. Sentí su dolor, sentí su terror, sentí el sonido, aunque no podía escucharlo. Lo sentí destruyéndome desde adentro. Laura fue diagnosticada con trauma psicológico severo, requirió terapia durante 1 año. Nunca regresó a San Miguel del Silencio y advierte a otros que no vayan. Hay algo ahí, algo que no es solo físico, algo que quedó de esas personas, de su muerte, y si entras, te toca, te muestra lo que vivieron, y no puedes olvidarlo nunca. Documentación histórica encontrada. En 2003, un historiador llamado Dr. Arturo Ramírez estaba investigando la historia de la minería en Guanajuato. En los archivos del Estado encontró una caja marcada como San Miguel del Silencio, confidencial, 1912. La caja había sido mal archivada, debería haber estado en archivos clasificados, pero estaba en la sección pública. Ramírez la abrió. Dentro encontró documentos que confirmaban toda la historia. Había un informe del capitán Ernesto Rojas, fechado el 26 de diciembre de 1912. El informe describía la escena: 237 cuerpos, sangrado de oídos, nariz y ojos, sin causa aparente. Había también un informe médico del doctor Rafael Mendoza. Describía los hallazgos de autopsia en 10 cuerpos: hemorragia interna masiva, ruptura de vasos sanguíneos en cerebro, pulmones y corazón, tímpanos perforados, daño severo en órganos internos consistente con exposición a vibración extrema. Más importante, había una confesión escrita del Dr. Henry Beaumont, fechada el 25 de diciembre de 1912. Beaumont describía el experimento en detalle: la frecuencia, la amplitud, el error de cálculo y su culpa. He cometido el crimen científico más atroz de la historia. He matado a un pueblo entero con mi arrogancia, con mi creencia de que la ciencia puede controlar todo. He aprendido que hay fuerzas que no debemos manipular, sonidos que no debemos generar, frecuencias que no debemos tocar. Y ahora 237 personas están muertas, y yo debo vivir con eso. Si hay justicia, seré ejecutado. Si hay misericordia, moriré rápido,
porque vivir con este conocimiento es un infierno peor que cualquier prisión. Ramírez también encontró fotografías, 12 fotografías en blanco y negro, tomadas por uno de los soldados el 26 de diciembre. Las fotografías mostraban el pueblo, cuerpos en las calles, cuerpos en la iglesia, sangre en las paredes. Las imágenes eran perturbadoras, pero eran evidencia definitiva. Ramírez publicó sus hallazgos en 2004, un libro titulado San Miguel del Silencio, la tragedia acústica de 1912. El libro causó controversia. El gobierno de Guanajuato intentó suprimirlo. Argumentó que era sensacionalismo histórico, pero el libro ya estaba en circulación. La verdad finalmente era pública. Análisis científico moderno. En 2015, un equipo internacional de científicos obtuvo permiso para realizar un estudio exhaustivo de San Miguel del Silencio. El equipo incluía físicos acústicos de MIT, geólogos de la Universidad de California y biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegaron en mayo con equipo avanzado, drones con sensores acústicos, sismógrafos de alta precisión, analizadores espectrales, cámaras térmicas. El objetivo era entender científicamente qué estaba pasando en ese valle. Los resultados confirmaron y expandieron hallazgos anteriores. Primero, el infrasonido de 18 Hz era real y constante, presente en todo el valle, con amplitud variable entre 70 y 110 decibeles dependiendo de la ubicación y la hora. Segundo, el infrasonido era más intenso en el centro del pueblo, específicamente en el área donde había estado la iglesia, como si ese fuera el epicentro. Tercero, la intensidad variaba con el tiempo, era más fuerte durante la noche, especialmente entre las 8 y las 10 de la noche, el mismo horario en que ocurrió el experimento original. Cuarto, análisis geológico reveló algo inesperado. Debajo del pueblo había una caverna natural. No era grande, aproximadamente 50 metros de diámetro, pero tenía forma de domo, una geometría perfecta para actuar como resonador acústico. Los científicos propusieron que cuando Beaumont generó el infrasonido en 1912, la caverna comenzó a resonar, y debido a su geometría perfecta y las propiedades de la roca circundante, la resonancia nunca se detuvo completamente. La caverna actúa como un oscilador acústico natural, generando continuamente el infrasonido. Quinto, mediciones sísmicas detectaron vibraciones constantes, 3 Hz, exactamente la frecuencia que los testigos habían reportado sentir en el suelo. Los científicos determinaron que el infrasonido de 18 Hz estaba causando vibración mecánica en la roca. Esta vibración generaba las ondas sísmicas de 3 Hz. Todo estaba conectado. El infrasonido causaba vibración, la vibración mantenía el infrasonido, un ciclo autosostenido. El equipo intentó medir cuánta energía se necesitaría para mantener este ciclo. Los cálculos mostraron algo imposible. El sistema estaba generando más energía de la que debería ser posible sin fuente externa. Era como un motor perpetuo, violaba principios termodinámicos básicos, pero estaba sucediendo. Los científicos no podían explicarlo completamente. Uno de ellos, el Dr. James Mitchell del MIT, dijo: «Esto desafía nuestra comprensión de acústica». Es como si el experimento de 1912 creara una anomalía física permanente, una herida en el espacio acústico que no puede sanar. Testimonios de descendientes de víctimas. En 2010, una organización llamada Memoria de San Miguel fue fundada por descendientes de las víctimas. El objetivo era preservar la memoria de las 237 personas que murieron, dar voz a sus historias, exigir reconocimiento oficial. La organización recopiló testimonios de nietos y bisnietos de las víctimas, historias que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones. Rosa Hernández, nieta de la familia Hernández, que murió completa esa noche, compartió: «Mi abuela me contó que su hermano, mi tío abuelo, murió en San Miguel, junto con su esposa y 3 hijos. Mi abuela nunca los volvió a ver, nunca tuvo un lugar donde llorarlos. Solo le dijeron que habían muerto de una epidemia, pero ella sabía que era mentira. Años después, escuchó rumores sobre un experimento, sobre un científico loco, sobre sonido que mata.
Ella vivió toda su vida con esa duda, con esa rabia. Murió sin saber la verdad completa. Ahora nosotros la conocemos y exigimos justicia, aunque sea 100 años tarde. Carlos Ramírez, bisnieto de Elena Ramírez, la última niña en morir, dijo: Elena tenía 12 años, era hija única. Mis bisabuelos la perdieron esa noche. Nunca se recuperaron. Mi bisabuelo murió 2 años después. De tristeza, dicen. Mi bisabuela vivió hasta los 80, pero nunca volvió a sonreír. Nunca volvió a celebrar Navidad. Para ella, la Navidad era el día en que perdió a su hija. El gobierno les dijo que fue una epidemia. Les dieron 200 pesos como compensación. 200 pesos por la vida de una niña. Y les dijeron que se callaran, que no hicieran preguntas. Eso no es justicia. Eso es silencio. Y el silencio es lo que mató a Elena. Y el silencio es lo que el gobierno usó para ocultar el crimen. La organización Memoria de San Miguel presentó una demanda formal en 2011, exigiendo reconocimiento oficial de lo que pasó, exigiendo un memorial para las víctimas, exigiendo compensación para las familias. El gobierno de Guanajuato resistió inicialmente, pero la presión pública fue intensa. En 2013, el gobernador emitió una declaración oficial, reconociendo que un experimento científico negligente había causado las muertes, pidiendo disculpas a las familias y prometiendo un memorial. El memorial fue inaugurado en 2014. En las afueras de San Miguel del Silencio. No dentro del pueblo, demasiado peligroso. El memorial consiste en 237 placas de piedra, cada una con el nombre de una víctima, y una placa central que dice: en memoria de las 237 víctimas de San Miguel del Silencio, 24 de diciembre de 1912. Murieron por la arrogancia científica, fueron silenciados por la cobardía política, pero no serán olvidados. Lo que la ciencia no puede explicar completamente. A pesar de décadas de investigación, hay aspectos del fenómeno de San Miguel del Silencio que desafían explicación completa. Primero, la persistencia de más de 100 años. Ningún sistema acústico natural conocido puede mantener resonancia durante tanto tiempo sin energía externa. Segundo, la variación temporal. ¿Por qué el infrasonido es más intenso en el aniversario del experimento? No hay mecanismo físico conocido que explique esto. Tercero, los efectos psicológicos reportados por visitantes. Voces, visiones, sensaciones de presencia. Estos no pueden ser explicados solo por infrasonido. Algunos científicos proponen que el infrasonido puede causar alucinaciones, que puede afectar el cerebro de formas que producen experiencias que parecen paranormales, pero son solo efectos neurológicos. Otros científicos son más cautelosos. Admiten que hay aspectos que no entienden, que quizás el experimento de 1912 hizo algo más que generar sonido. Quizás alteró algo fundamental en ese lugar, algo que la ciencia actual no puede medir o explicar. El doctor Fernando Castillo, quien lideró el estudio de 1998, dijo en una entrevista en 2016: «He estudiado acústica durante 30 años. He trabajado en proyectos en todo el mundo, pero San Miguel del Silencio es único. Hay algo ahí que no entendemos completamente. El infrasonido es real, medible, pero hay más, algo que no aparece en nuestros instrumentos, algo que solo puedes sentir cuando estás ahí. Y ese algo me asusta, porque sugiere que hay aspectos de la realidad que nuestra ciencia aún no puede tocar». Estado actual del lugar. San Miguel del Silencio permanece abandonado, 112 años después del experimento. El pueblo es oficialmente una zona de riesgo acústico. Hay cercas, carteles de advertencia, pero no hay guardias, no hay vigilancia activa. Solo el pueblo, los edificios en ruinas y el silencio. Ese silencio antinatural que presiona los oídos, que causa malestar. Que mata lentamente.
El gobierno de Guanajuato ha considerado múltiples opciones: demoler el pueblo completamente, sellar la caverna subterránea con concreto, incluso detonar explosivos para colapsar el sistema de resonancia. Pero todos los expertos consultados advierten lo mismo: cualquier intervención podría empeorar la situación. Podría liberar el infrasonido de forma más intensa, podría expandir el área afectada. Es más seguro dejar el lugar intacto, aislado, olvidado. Pero el olvido es imposible. En la era de Internet, San Miguel del Silencio es famoso. Videos en YouTube, artículos en blogs, documentales en streaming. Miles de personas conocen la historia. Y algunos, ignorando las advertencias, visitan el pueblo. Cada año, al menos una docena de personas son hospitalizadas después de exposición prolongada al infrasonido. Algunos sufren daño permanente, pérdida auditiva, tinnitus crónico, problemas cardíacos, trauma psicológico. El caso más reciente: en diciembre de 2023, 111 años después del experimento, 3 jóvenes de 22, 24 y 26 años decidieron pasar la noche del 24 de diciembre en San Miguel del Silencio. Querían experimentar el aniversario, documentarlo para redes sociales. Entraron al pueblo a las 7 de la noche. Llevaban cámaras, linternas, equipo de camping. Planeaban quedarse hasta el amanecer. A las 8 de la noche comenzaron a transmitir en vivo por TikTok. 3,000 personas vieron la transmisión inicial. Los jóvenes exploraban el pueblo, hacían bromas. Uno de ellos, llamado Daniel Ortiz, dijo: «Vamos a ver si el fantasma del sonido nos mata». Rieron. A las 8:30, Daniel comentó: «Chicos, me siento raro, como presión en el pecho». Los otros dos, Andrea Ruiz y Miguel Santos, dijeron sentir lo mismo, pero continuaron, querían el contenido completo. A las 9, la transmisión mostró a Daniel sangrando por la nariz. Andrea gritó. Miguel dijo: «Necesitamos irnos, ahora». Pero Daniel insistió: «Solo un poco más, esto es oro para el video». A las 9:15, los tres estaban sangrando, nariz, oídos. Andrea colapsó. Miguel intentó cargarla, pero él también colapsó. Daniel, todavía sosteniendo su teléfono, transmitiendo, cayó de rodillas. La cámara capturó sus últimas palabras: «No puedo respirar, ayuda». Entonces la transmisión se cortó. Los 3,000 espectadores llamaron a emergencias. La policía llegó a las 10 de la noche. Encontraron a los 3 jóvenes inconscientes, cerca de la iglesia en ruinas, exactamente donde había estado el epicentro del experimento original. Los 3 fueron evacuados, llevados al hospital. Andrea y Miguel se recuperaron después de 2 días, pero Daniel no. Sufrió daño cerebral por hemorragia, entró en coma. Despertó una semana después, pero con daño permanente, pérdida de memoria, dificultad para hablar, problemas motores. A los 22 años, su vida cambió para siempre, por un video, por contenido, por ignorar advertencias. La pregunta que nadie puede responder: ¿por qué el infrasonido persiste? 112 años después, sin fuente activa, sin energía externa, el sonido continúa. Los científicos tienen teorías: resonancia de caverna, propiedades geológicas únicas, ciclos autosostenidos. Pero ninguna teoría explica completamente la persistencia de más de un siglo. Ninguna teoría explica los efectos psicológicos. Algunos proponen que el experimento de 1912 no solo generó sonido, abrió algo, una puerta, una grieta en la realidad, y esa grieta no puede cerrarse. El infrasonido no es solo vibración física, es una manifestación de algo más profundo, algo que la ciencia no puede medir, algo que existe en la frontera entre lo físico y lo desconocido. ¿Cuántos experimentos como este existen en el mundo? ¿Cuántos lugares donde científicos cruzaron líneas? ¿Cuántos lugares donde la arrogancia humana alteró la realidad permanentemente? ¿Cuántos lugares donde las víctimas nunca recibieron justicia?
¿Cuántos lugares donde el silencio oficial oculta tragedias? Y la pregunta más perturbadora, ¿qué más puede hacer el sonido? Si 18 Hz puede matar 237 personas en minutos, ¿qué pueden hacer otras frecuencias? ¿Qué secretos acústicos todavía no hemos descubierto? ¿Y qué pasará cuando los descubramos? Advertencia final. San Miguel del Silencio está a solo 80 kilómetros de la ciudad de Guanajuato, una ciudad de casi 200,000 habitantes, y según mediciones recientes, el área afectada por el infrasonido está creciendo, lentamente, pero consistentemente. En 1912, el infrasonido estaba contenido en el valle. En 1950 alcanzaba 2 kilómetros. En 2000, 3 kilómetros. En 2024, 4 kilómetros. Si esta expansión continúa, en 50 años podría alcanzar áreas pobladas. Si vives en Guanajuato, si alguna vez visitas la región, si alguna vez escuchas sobre San Miguel del Silencio, recuerda esto: no vayas. No importa cuánta curiosidad tengas. No importa cuánto quieras ver el pueblo fantasma. No importa cuánto quieras el contenido para redes sociales. No vayas. Porque el silencio ahí no es ausencia de sonido. Es presencia de un sonido que no puedes escuchar, pero que puede matarte, lentamente, dolorosamente, irreversiblemente. El experimento de 1912 no terminó. Sigue ejecutándose, sigue matando y seguirá haciéndolo, porque nadie sabe cómo detenerlo. Nadie sabe si puede detenerse. Solo sabemos que está ahí, esperando, vibrando, silencioso, pero letal. Frase final devastadora. En los archivos personales del Dr. Henry Beaumont, encontrados después de su muerte en Francia en 1948, había una entrada de diario fechada en diciembre de 1947, 35 años después del experimento. Beaumont tenía 75 años, sabía que moriría pronto. Escribió: «He vivido 35 años con el peso de 237 vidas en mi conciencia. 35 años escuchando sus gritos en mi mente, gritos que nunca escuché realmente, pero que sé que existieron. He aprendido que la ciencia sin humildad es un arma, que el conocimiento sin sabiduría es peligroso, que hay fuerzas en el universo que no debemos tocar, frecuencias que no debemos generar, sonidos que no debemos crear, porque una vez creados no pueden ser destruidos, solo pueden persistir eternamente, matando silenciosamente». 112 años después, esas palabras siguen siendo verdad. El sonido que mató a San Miguel del Silencio en Nochebuena de 1912 sigue ahí, invisible, inaudible, pero real, más real que cualquier fantasma, más peligroso que cualquier maldición, porque es ciencia, ciencia que salió mal, ciencia que no puede ser revertida, ciencia que se convirtió en una herida permanente. Y cada Nochebuena, cuando las familias se reúnen, cuando los niños juegan, cuando las campanas suenan, en San Miguel del Silencio, el silencio se intensifica, el infrasonido aumenta, como si el pueblo recordara, como si las 237 víctimas todavía estuvieran ahí, todavía muriendo, todavía gritando, en una frecuencia que no podemos escuchar, pero que nunca se detiene.